Vamos al plano político, derechos sociales, mejor democracia, justicia, seguridad, derechos inclusivos y medio ambiente. Fueron los 5 ejes que marcaron la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Queremos analizar este primer mensaje presidencial, también la situación actual del presidente del gobierno. Estamos para esto junto a Rodrigo Espinosa, coordinador académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Gracias, hola, buenos días, gracias por la invitación. A ver, muy abierta la primera pregunta en términos generales. ¿Qué destacarías tú de la cuenta pública? Hay, obviamente, un montón de temas que se pueden ir desmenuzando cada uno, pero en el todo, en el tono del presidente, en la puesta en escena, el que haya habido una cuenta pública, después una cadena en la noche, ¿cuál es el análisis ahí desde el punto de vista político? A ver, desde el punto de vista político, me parece que es importante destacar 2 elementos. El primero de ellos, que es una cuenta pública un tanto eclipsada, pese a ser la de instalación del gobierno, particularmente por el trabajo que se está llevando adelante en la Convención Constitucional, sobre todo en la Comisión de Armonización y de Normas Transitorias. Y de hecho, en las últimas 2 semanas, la mayoría de las noticias políticas se la ha estado llevando, la Convención. Pero por otro lado también el mensaje, el discurso de la cuenta pública de Gabriel Boric creo que va en 2 frentes. El primero, ordenar las filas oficialistas, ordenar la casa luego de varios errores, principalmente de comunicación política y tal vez de algunas decisiones por intentar cambiar el rumbo. Y por lo tanto acá lo que hace Gabriel Boric es el reflejo de lo que hemos visto en los últimos 10 días, es decir, ojo, yo soy el presidente, aquí mando yo, y estamos viendo un Gabriel Boric más, digamos, empoderado o intentando llevar adelante él como capitán del barco lo que es la conducción del gobierno. Y por otro lado, creo que es la muestra de un compromiso, básicamente, donde a pesar de las múltiples crisis que estamos enfrentando y los desafíos que se vienen y dificultades para los próximos años, es básicamente mostrar que hay un compromiso con el programa de gobierno con el cual el Frente Amplio pasó a la segunda vuelta y también con el cual ganaron a la candidatura de José Antonio Kast. Entonces no se deja de lado, digamos, ese compromiso con un programa de transformaciones estructurales, digamos, sustantivas. ¿Tú ves que hay un punto de inflexión con la cuenta pública? ¿Marca un antes y un después, una nueva etapa, un relanzamiento? ¿O la verdad es que no y simplemente es cumplir con esta tradición republicana? Algunos incluso cuestionaban que después se haya hecho una cadena televisiva porque decían que eso le restaba relevancia a la cuenta pública. No sé cómo lo ves tú. A ver, desde el punto de vista comunicacional de la cuenta pública en la mañana, creo yo que eventualmente no tiene que ver necesariamente con cumplir, sino que la primera cuenta pública tiene que ver con trazar la hoja de ruta para lo que van a ser al menos los próximos 4 años. Y ahí el programa se dividió en 5 ejes con propuestas bastante ambiciosas, sobre todo las reformas en materia previsional, ¿cierto? Las reformas en el ámbito de salud, justicia tributaria, medioambiental. Entonces son grandes cambios, donde muchos de estos cambios de todos modos van a venir aparejados con el destino que tenga el borrador de nueva constitución en el plebiscito de salida. Ahora, contestando tu segunda pregunta respecto a, digamos, la segunda versión de la cuenta pública en el horario más nocturno, creo yo que en ese sentido la idea era dar un mensaje en un entorno tal vez más cercano. La gran mayoría de la gente que pudo la medida de lo posible ver la cuenta pública, que duró un poco más de 2 horas, lo hizo en su horario laboral, por lo tanto no pudo ver la cuenta pública completa. Entonces probablemente el propósito tenía que ver más bien con comunicar en un horario donde la mayoría de las personas no pudieron ver la cuenta, en un horario más acotado, y es como un resumen en un formato que trata de hacerlo el presidente de una manera tal vez un poco más cercana, desde Palacio y con la gente viendo desde sus hogares básicamente la transmisión. Creo yo que ahí tiene que ver con una estrategia comunicacional de verlo más cercano y con un tono tal vez un tanto menos republicano en comparación a una cuenta pública en el Congreso. ¿Sientes que se fortalece la imagen presidencial? Incluso desde la oposición, con las críticas que vamos a abordar después, decían, bueno, es que Gabriel Boric es un buen orador, es muy retórico, se encuentra como con su mejor versión, por así decirlo, al momento de hablar. Muchos coincidían en que había sido un buen discurso, elocuente, en buen tono, incluso desde la oposición, que después dicen, bueno, pero de lo que está diciendo no va a poder cumplir nada, y en el fondo ahí ponen la crítica. Pero ¿te parece a ti que en términos de imagen se fortalece la imagen presidencial después de la cuenta pública?
A mí me parece que sí, habrá que ver lo que dicen los datos de las encuestas de opinión pública en los próximos días y cuánto va a durar ese fortalecimiento en caso de que ocurra. Ahora, yo creo que esto también implica riesgos, porque si bien puede haber un fortalecimiento de la imagen del presidente, lo que ocurre también es que la cuenta pública dejó las expectativas arriba. Mm. Y eso también implica riesgos porque durante el segundo semestre se va a tener que enviar al Congreso la tramitación de lo que va a ser la ley del presupuesto nacional del año 2023. Y en ese aspecto, lo que no ocurrió en la cuenta pública o lo que no se dijo, tuvo que ver básicamente con que no se dijeron cuáles iban a ser las prioridades presupuestarias del próximo año, sobre todo en un Estado que tiene recursos limitados y que todas las políticas de estabilización, por ejemplo, del precio de los combustibles, implica también el aumento del déficit fiscal. Así que eso fue, digamos, parte de lo que no se dijo y son los riesgos que implican el mediano plazo por haber dejado las expectativas arriba. Bueno, es una de las grandes críticas que se le hacía desde la oposición, lo que yo te decía, que en el fondo dicen, claro, aquí se reeditan un montón de promesas, sobre todo en materia de derechos sociales, pero la pregunta es si los va a poder financiar, cómo lo va a hacer. Contesta el gobierno que hay una reforma tributaria en camino, en un ratito más vamos a estar hablando de eso y que va a haber otras vías de financiamiento. Así que vamos a ver, siempre además se promete y después uno tiene que ir chequeando si es que eso se cumple o no se cumple. Te quiero preguntar por el tono del presidente. A mí me llamó la atención esta alusión que hizo directamente a su antecesor Sebastián Piñera, por lo que eso representa para su sector político sobre todo, más que para el aspecto personal, que ahí no me atrevo a juzgarlo. Pero desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista y quienes hoy gobiernan, el gobierno de Sebastián Piñera fue tildado como el peor de la historia, le decían el peor presidente de la historia. Y haber escuchado en su primera cuenta pública al presidente Boric concediéndole ciertos puntos al anterior gobierno no dejó de llamar la atención al punto en que en materia sanitaria dice, bueno, si hubo críticas en el fondo duras, queremos decir que fue de buena fe. Ahora entendemos lo que era enfrentar una pandemia desconocida en ese momento. ¿Tuviste ese cambio de tono? ¿Cuál puede ser la necesidad para el presidente de hacerle guiños al anterior mandato? Da la sensación de que busca también cambiar el clima político de alguna manera. Es que es tender puentes, tú bien lo dices, en el sentido de que al final de cuentas esto termina siendo un gesto. El programa legislativo del presidente o del gobierno es bastante ambicioso en ese aspecto, y mientras rija la Constitución de 1980, varias de las reformas que plantea el gobierno van a requerir pasar por quórum supramayoritarios en las dos cámaras, y en ese aspecto, al final de cuentas, vas a requerir forzosamente el apoyo de la oposición, incluso del centro político que no está dentro de la coalición de gobierno. Por tanto, hay que entrar a negociar. Las dos cámaras, digamos, legislativamente hablando, son, digamos, un terreno bastante hostil legislativamente hablando, sobre todo con un Senado que está sentido por lo que pasó, ha estado pasando en la Convención Constitucional, ¿verdad? A propósito de los quórum, de la posibilidad de que puedan reformar la Constitución, porque se va a cambiar el Senado por la Cámara en las regiones, y también una Cámara baja donde hay una representación importante del Partido Republicano. Por lo tanto, las negociaciones de por sí se anticipan que van a ser bastante tensas, y por lo mismo se necesita dar gestos orientados a tender puentes y de acercar posturas pensando en la etapa prelegislativa de lo que va a ser la negociación de los grandes proyectos de reforma, sobre todo pensando en la reforma tributaria que se viene en el mes de agosto. Claro, hay un pie forzado ahí también de necesitar el poder obtener los votos. Ahora, también fue un poco más allá, creo yo, no sé cómo lo ves tú, Rodrigo, en el sentido de que me llamó la atención escuchar al presidente de alguna manera matizando el diagnóstico también con el que esta generación y estos partidos políticos llegan a gobernar y que tiene que ver con los famosos 30 años, porque después del estallido se dijo mucho, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y se llegó con un diagnóstico muy negativo de lo que Chile había hecho en los últimos 30 años y dando la impresión de que habían sido más bien puras carencias, brechas sociales y poco avance. Y lo que hace el presidente en su cuenta pública es de alguna manera reconocer el trabajo hecho en los últimos 30 años, ahí no solo haciendo un guiño a la actual oposición, también a lo mejor a la misión de la concertación, de la nueva mayoría, porque él reconocía en varios aspectos, dijo, si hoy día podemos avanzar en esto es por lo que hemos sido capaces de hacer como país. Tengo la impresión de que cambia un poco o matiza el diagnóstico tan negativo que se tenía respecto de los últimos 30 años. No sé si tú compartes, esta es mi percepción, digamos. Sí, lo que pasa es que si uno mira los discursos o las apariciones públicas de Gabriel Boric en los últimos años,
hay un cambio en el tono, particularmente desde que él se convierte en precandidato presidencial, o sea, dando guiños al centro, diciendo que no todo lo que ocurrió durante los últimos 30 años fue malo, han habido aciertos, sobre todo en materia de crecimiento económico, reducción de la pobreza, que los grandes desafíos tienen que ver particularmente con estimular la igualdad de oportunidades, de reducir las brechas en materia de desigualdad. Entonces, lo que vemos hoy en Gabriel Boric, ese tono conciliador, no es muy distinto de lo que vimos del Gabriel Boric precandidato y después candidato presidencial. Ahora, eso puede también traer un costo, porque básicamente ahí ha existido esta clásica tensión, sobre todo desde las primarias presidenciales, ¿cierto? Donde Daniel Jadwe, perdón, ha sido una suerte de opositor a este tipo de declaraciones, donde básicamente Jadwe, cada vez que Boric hace un guiño al centro o un guiño a los 30 años, en particular dice que, ojo, que yo voy a hacer valer el cumplimiento del programa de gobierno, así que veamos en qué minutos va a aparecer Jadwe también, que pareciera ser más bien como un opositor al gobierno, aunque en el último tiempo ha estado bastante en silencio. Ya, vayamos proyectando un poquitito eso. No sé si tú ves efectos concretos de esta cuenta pública en los distintos sectores políticos. Yo te decía los guiños a la oposición, pero la oposición tengo la impresión de que siguió siendo bien crítica del gobierno de Gabriel Boric. No sé si se recogió tanto ese guante. ¿Y qué pasa con estos mensajes en sus propias bases, en estas dos almas también que conviven en el gobierno? Bueno, es sumamente interesante el tema de la oposición, porque en general el discurso tuvo una buena evaluación, habrá que ver los datos de las encuestas en todo caso, pero obviamente la oposición también tiene que hacer su rol, y en ese sentido la oposición había planteado en la previa de la cuenta pública que los énfasis tenía que estar en la crisis de seguridad que está atravesando el país, en la crisis en lo que es la macrozona sur. De hecho, se hizo bastante la crítica de que el presidente jamás utilizó el concepto de terrorismo, y Ay. de hecho puso el énfasis más bien en reivindicación. Ahora, por otro lado, tiene que ver también el discurso con lo que yo había dicho en un principio, de ordenar la casa, o sea, porque es un gobierno que efectivamente tiene las dos almas, es decir, un alma, por decirlo un poco más centrista o bacheletista, por llamarlo de alguna forma, y otra alma que tiene más bien una configuración con un componente un poco más de izquierda, y que eso podría generar un poco de oposición interna y que ha generado también disenso. Por ejemplo, el fracaso de introducir en el Congreso la reforma constitucional para un estado de excepción intermedio, donde esto fracasó porque al final de Claro. cuentas ni siquiera concitó apoyo dentro de la propia coalición. Habrá que ver también la tensión que existe entre las posturas del propio ministro de Hacienda y el resto del gabinete y el resto de la coalición. Pero de todas maneras, esto de las dos almas en el gobierno es algo que nos tenemos que acostumbrar. De hecho, Sebastián Piñera también tuvo dos almas, era el piñerismo versus el resto de la derecha y una oposición por parte de los republicanos encarnados en Kast. Y recordemos que Bachelet también tuvo dos almas, en el sentido de que hubo un divorcio incluso dentro de su propio equipo económico, que finalmente le costó todo lo que tenía que ver con la salida de su equipo económico al final del gobierno. Entonces, Sí. la fragmentación es algo que nos tenemos que acostumbrar. Ya, pero ¿tú ves que en el fondo con esto se puede pavimentar un nuevo camino para el presidente o las cosas siguen más o menos como están? Mi pregunta es si hay esa inflexión que se buscaba, ese relanzamiento, por así decirlo. Bueno, lo del relanzamiento, al menos en el plano discursivo y en lo que va a ocurrir en la próxima semana, probablemente sí. Pero ya estamos viendo fisuras de ese discurso, porque el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, cuestionó la viabilidad social del tren que uniría eventualmente Santiago con la región de Valparaíso. Y probablemente vamos a seguir viendo parte de eso, o sea, difícilmente un discurso mágicamente va a ordenar la casa. Yo creo que se requiere un trabajo, digamos, más profundo, sobre todo porque el gobierno se está empezando a dar cuenta, y sobre todo con estas, no sé si llamarlo disculpas, pero correcciones a los dichos durante la administración de Piñera, que como dice la frase, otra cosa es con guitarra, y el gobierno se está dando cuenta que cuando tú estás gobernando, la situación es completamente distinta y no puede ser tan maximalista. Así que el discurso yo creo que es una intención, es una señal, pero ya se están viendo fisuras, así que probablemente se va a requerir un trabajo más profundo en la materia. Bien, pues Rodrigo Espinosa, coordinador académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, gracias por habernos acompañado esta mañana con tu análisis. Que te vaya muy bien. Igualmente, ustedes por la invitación. Que tengas un buen día. Nos vemos.